Bueno, muchachos, en este video vamos a ver lo que quedó pendiente en la clase de hoy. Dentro de lo que quedó pendiente estaba el tema de reflejar propiedades en los ejes. Eso no lo explicamos demasiado bien, ahí nos falta un poco. Y además quedamos pendientes con estas columnas. ¿Qué significan estas columnas de aquí? Entonces eso es lo que vamos a tratar de explicar, porque parte de eso se evalúa en la práctica de esta semana. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de este asunto de reflejar propiedades. Entonces, consideremos que tenemos un sistema rotacional. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos una inercia por aquí. Esa inercia está unida a un eje y ese eje está unido a un engrane. Entonces, hay un sistema de engranes que se conectan a otro eje. Ahora, digamos, no sé, este sistema puede continuar o podemos dejarlo como que termina aquí. Pensemos que eso está empotrado ahí. Ahora, yo podría ver una inercia equivalente para este sistema. La idea de esta, de reflejar propiedades, es pasar esta inercia, que digamos que se llama J, la vamos a pasar a una J equivalente, que va a estar unida a este eje que está empotrado. Esa J viene de esta manera. Vamos a llamarla J equivalente. Ahora, esa J equivalente es algo que no existe, ¿verdad? Es una cuestión abstracta, que lo que representa es el efecto equivalente de esta inercia sobre el otro eje. Ojo que cuando hacemos esto, eliminamos los engranes. Ahora, una cosa, aquí vamos a tener un R1 y aquí vamos a tener un R2. Entonces, según esos subíndices, vamos a identificar la zona 1 como esta de aquí. Y vamos a identificar la zona 2 como esta de aquí. Entonces, lo que estoy haciendo es tomando un elemento, en este caso la inercia, que está en la zona 1, y lo estoy pasando a la zona 2. ¿Cómo se usa eso según las ecuaciones que tenemos en el folleto? Vamos a ver eso un segundo. Entonces, en el folleto tenemos, vamos a buscarlo un segundito. Tenemos estas ecuaciones y lo que nos interesa en este caso, vamos a hacerle un zoom. En este caso es la inercia. Entonces aquí en este caso, lo que tenemos estamos pasando un elemento que está en la zona 2, la estamos pasando a la zona 1. Vamos a ver cómo es lo que tenemos nosotros. Ok, entonces recordemos, estamos pasando un elemento de la zona 2 a la zona 1. Vean que en la zona 1 es donde está el equivalente. Entonces vamos a ver aquí. En este caso es al revés. Nosotros estamos pasando un elemento que está en la zona 1 hacia la zona 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa en ese caso es simplemente que vamos a invertir los subíndices. De esta forma, lo que vamos a tener sería J equivalente, que pertenece a la zona 2, va a ser igual a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado por J original. Entonces vamos a copiar esa ecuación aquí en Paint. Sería esta J equivalente que tenemos por aquí. J equivalente va a ser igual a, dijimos entonces, un R2 al cuadrado sobre un R1 al cuadrado por la J original. Entonces lo que vemos es que al pasar la J que estaba aquí, al pasarla hacia el otro lado, multiplicamos por el radio de la otra zona al cuadrado y dividimos entre el radio de la zona a la cual pertenecía originalmente el J al cuadrado también. Entonces multiplicamos por el del otro lado
al cuadrado y dividimos por el de la zona en la que yo estoy al cuadrado. Y de esa forma yo logro reflejar esta propiedad. Esto es muy análogo para la constante del resorte y para la constante de fricción. Ahora, también estas fórmulas se aplican para torques y para velocidades. Y son estas que tenemos aquí en la pantalla. Son estas dos de aquí arriba. Para hacer la reflexión hay que aplicar eso. Entonces, todo esto tiene una demostración cuando nos preparemos para el primer examen parcial, vamos a ver cuál es la demostración correspondiente, pero por ahora entendamos que lo que estamos haciendo es pasando de un lado del elemento del sistema transformador, o en este caso el sistema de engranes, de un lado al otro, es decir, de una de las zonas estamos reflejándolo hacia la otra zona. Ok, más o menos vamos por ahí. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido aplicado un torque aquí? Llamémosle T sub 0. Ese T sub 0 va a tener un efecto equivalente sobre el otro eje. Ese T sub 0 podemos ponerle como un T sub 0 prima. A veces vamos a usar el prima como que el reflejado, ¿verdad? Ahora, ese T sub 0 prima va a estar dado por R2 entre R1 por tau sub 0. Y de esa forma logramos pasar este sistema, que está, digamos, compuesto por dos ejes y un sistema de engranes, una inercia y un torque, lo convertimos a un sistema de un solo eje. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo muy básico. Ahora vamos a ver la aplicación de esto al ejemplo de la práctica del semestre pasado. Vamos con eso entonces. Eso nos va a ayudar a explicar el porqué de estas curvas que vienen aquí. Entonces, primero vamos a ver esto. Originalmente tenemos estas funciones, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho en clase que esta función, si hacíamos la sustitución de estos diferentes parámetros en esta primera ecuación, al final de cuentas íbamos a tener que el torque E, el torque electromagnético, queda siendo una función de la velocidad angular del rotor que tenemos por aquí. Ahora, ese torque, si nosotros vemos el enunciado de la práctica, lo tengo por aquí. Este torque aplicado sobre este eje puede ser reflejado sobre el otro eje que tenemos por acá. Entonces, vamos a agarrar este torque y lo vamos a reflejar para que quede actuando sobre esto de aquí. De esa forma vamos a tener en este eje un nuevo torque reflejado que vamos a llamar tau E', actuando sobre esto. Eso es una forma distinta de resolverlo y ahorita vamos a ver cómo está ese asunto. Entonces, primero vamos a reflejar este torque E. Para hacer eso vamos a multiplicar el torque, este que tenemos por aquí, por R2 entre R1. Entonces vamos a ver aquí, vamos a hacerlo en la parte en Paint. Entonces en Paint vamos a tener, olvidémonos de esto por un segundo, vamos a hacer un nuevo, vamos a abrir uno nuevo, un segundito. Vamos con un dibujo nuevo. Vamos entonces. Entonces en ese eje vamos a ver nada más el sistema rotacional y vamos a ver así. Tenemos, digamos que un eje sobre el que está actuando. Esto no es un engrane, simplemente es como digamos que fuera el rotor. Aquí tenemos un torque tau sub E que actúa sobre el eje del rotor. Aquí está el primer engrane. Aquí está el otro engrane. Y aquí está, digamos que el disco JA. Por ahora no nos vamos a preocupar por lo que sigue, que verdad que por aquí estaba el beta. No importa, lo voy a dibujar de todas maneras. Pues por aquí estaba el beta. Y por aquí estaba el eje empotrado. Aquí se el dibujo como en 3D un poco. Entonces, la idea de esto es reflejar este torque hacia este eje. Y ahorita vemos para qué. Si este
eje hubiera tenido una inercia, también hubiéramos tenido que reflejar la inercia. En este caso no la tiene. Recordemos que aquí la inercia de esto era nula. Entonces no vamos a tener que reflejar la inercia, solamente vamos a reflejar el torque. Ahora recordemos que este torque es una función de la velocidad angular del rotor. Ahora, entonces la intención aquí es aislar este eje. Voy a hacerlo más horizontal, así como menos tridimensional. Este eje es donde tenemos JA. Aquí lo que vamos a tener es un torque tau sub E prima, ¿verdad? Reflejado. Y ahora, como este tau sub E es una curva, ¿verdad? Lo dibujamos en una curva que es así. Donde esto era omega y esto era tau. ¿Verdad? Recordemos la curvita. Esa curvita, digamos que es de tau sub E. La intención es, esta función de tau sub E yo la voy a reflejar a una función tau sub E prima. Lo que pasa ahora es que si yo hago esta reflexión, sería nada más multiplicar el torque por una relación de radios. En este caso, esa función quedaría en función de una omega que ya no va a estar presente en el sistema. ¿A qué me refiero con esto? A que este tau E es función de la velocidad angular de este eje. Y en el momento en el que yo hago la reflexión, este eje desapareció. Entonces no tiene mucho sentido hacer que el tau E quede en función de esta misma velocidad angular. Entonces no solo vamos a reflejar el tau E, digamos, no vamos a hacer un tau E prima, sino que también vamos a reflejar un omega R prima. Es decir, vamos a pasar el omega R para acá. Una vez que hagamos eso, vamos a tener o tendríamos un omega R prima también, que estaría actuando en este punto. Por el otro lado tendríamos el torque de la fricción, que digamos que lo consideramos para este lado. Torque de la fricción de T. Entonces, la intención de todo esto es la siguiente. Vamos a, entonces, a reflejar el torque y al mismo tiempo vamos a reflejar la omega que está ahí. Entonces, el torque reflejado, primero, tal vez primero con la omega. La omega reflejada sería, déjenme un segundo para ver la figura. La omega reflejada va a ser el... Si vemos esto, este es el eje de alta velocidad porque está asociado al radio chiquitito. Entonces este es el eje de baja velocidad. Lo que quiero decir con esto es que la velocidad de aquí tiene que reducirse si la reflejo aquí, porque estamos pasando del eje de alta velocidad al eje de baja velocidad. Entonces yo ya sé, digamos, ya casi que intuitivamente saco que la omega reflejada debe ir multiplicada por un término que es menor que 1. Eso sería omega reflejada, sería igual a la omega original por R1 entre R2, porque R1 entre R2 es un factor que es menor a 1. Entonces lo que estamos diciendo es que omega R' es igual a omega R por R1 entre R2. Ahora, ¿qué hago con esto? Una vez que yo haga todas las sustituciones para llegar a esto, me va a quedar una función. Es decir, lo que vamos a hacer es dos cosas. No solo vamos a agarrar la ecuación grande, vamos a ver un segundo la ecuación grande. No solamente vamos a tomar, vamos a ver esta ecuación, no viene por aquí, no viene, viene en el folleto. Entonces, vamos a tomar esta ecuación, la ecuación 44, le vamos a sustituir estas ecuaciones de aquí, la vamos a reflejar, porque esto es un torque, entonces queremos un torque prima, entonces vamos a reflejarlo multiplicando por R2 y dividiendo entre R1. Pero no solo eso, esta omega que aparece por aquí también la vamos a reflejar. Esto para dejar, más bien vamos a ver el dibujo, esto para dejar el, perdón,
para dejar todo en propiedades de este eje que tenemos por acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que se hizo en Excel, en el Excel que tenemos por aquí. Entonces estas son las funciones originales. En la hoja 3 lo que tenemos es el torque equivalente reflejado, o más bien la función del torque equivalente reflejado, convertida a digamos, el torque equivalente. Vean que está multiplicado por un R2 entre R1, producto de la reflexión del torque, pero aparte en las omegas, una vez que hagamos todas las sustituciones, en las omegas aparece un R2 entre R1, que es producto de la reflexión de las omegas. ¿De acuerdo? Vean que no está en función del omega R, sino que está en función de la omega reflejada. Esto es en la hoja 3, ¿verdad? Entonces aquí lo que podemos ver es la curva del motor reflejado al eje 2. Lo que estamos tratando entonces es de aislar el eje 2. Y entonces aquí podemos ver la omega, la variamos, y aquí lo que tenemos es la función correspondiente a todo esto, donde aquí ya no estamos teniendo el torque como una función de S, del deslizamiento S, sino de la velocidad angular, esta vez del eje 2, en este caso le llamamos 2, pero corresponde al eje donde está el disco A. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la hoja 1 vemos las dos curvas. Esta de aquí corresponde a la curva original y esta de aquí corresponde a la curva reflejada. Entonces aquí lo que tenemos es, ojo cómo cambia esto. Cambia al hacer la reflexión tanto de la velocidad angular como del torque, ocurren dos efectos. Como en los engranes la relación de torque y la relación de velocidad angular son inversas, ocurre algo interesante. ¿Qué es esto? Esta curva, como se reduce, como pasamos de una zona de alta velocidad a una zona de baja velocidad, al pasar de esta a esta, se comprime en el eje X. Mientras que como pasamos de una zona de bajo torque a una zona de alto torque, se me expande el eje Y. Entonces la curva se modifica tanto en X como en Y. En X se reduce y en Y aumenta. Ok, entonces una vez que hacemos esto, tenemos la función del torque reflejado aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya lo que tenemos es, digamos que ya conocemos esta función de aquí. Una vez que tenemos esa función de ahí, digamos ya conocida, ahí está en el Excel y por favor verifiquen más o menos los cálculos para ver si le llega. Una vez que tenemos esa función de ahí, recuerden que lo que hicimos con respecto al régimen permanente. Aquí podríamos plantear una ecuación similar a esta, que hicimos varias ahora en clase. Inercia A por d de omega A, que también en la práctica, digamos, en el Excel está como omega 2, entonces digamos que podríamos decir que ese también es omega 2. Digamos, el omega es función del tiempo, eso lo sabemos, no lo voy a poner por comodidad ahí. Esto va a ser igual a un torque que empuja a favor, este eje tiene un torque que lo empuja a favor y tiene un torque también que lo empuja en contra, ¿de acuerdo? El torque que lo empuja a favor es toda esa función, tau, de prima en función de omega R', que nuevamente esta omega R', ahí es como convención, digamos, de que a veces resulta más conveniente llamarlo de una forma o de otra, pero este omega' representa también el omega 2 y también representa el omega A, todas vienen a ser la misma. Entonces tenemos esto que empuja a favor y también tenemos un torque de fricción que empuja en contra. Torque de fricción de T. ¿De acuerdo? Entonces esto, aquí lo que me interesa es reforzar ciertas cosas y también ver que, ok, una vez que yo ya aislé esto, es decir, como que yo aislé solo este eje, es decir, eliminando el sistema de engranes, quitando este eje de aquí arriba y dejando solo este de aquí abajo, me queda una ecuación más o menos como la que vimos en la clase de la mañana, en la clase temprana. Tenemos un torque a favor, y tenemos un torque en contra. Cuando ambos sean iguales,
¿qué tenemos? El punto de operación. Entonces, lo que viene ahí en Excel, parte de lo que viene ahí, me parece que es lo que viene en color verde. Esos son cálculos para la temperatura correspondiente y el beta correspondiente. Es decir, para no tener que estar bateando en Simulink, que en realidad queda muy cómodo. Entonces, vamos a ver cuánto es este torque de la fricción. Aquí, si tenemos cuidado con los signos, vamos a ver que el torque de fricción lo podemos escribir como el torque de la fricción en este caso es el beta, que es función de la temperatura, por sería la omega de A menos la omega de B. ¿De acuerdo? Entonces, esta función que tenemos aquí, al final de cuentas, la podemos ver de esta forma. JA de omega A de dt igual a esta función, que es muy grande, no la voy a poner, pero está ahí en la página, bueno, en la segunda hoja, que yo creo que tiene nombre hoja 3, ahí del documento de Excel. Y esta, que sí la voy a poner, que es beta por omega A menos omega B. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí lo que vamos a tener es, pensemos en el régimen permanente. Tratemos de ver esto. Segundito. Tratemos de ver esto en el régimen permanente. Veamos esto. Ok, sabemos que en el régimen permanente este motor va a estar dando vueltas. Este eje va a estar dando vueltas. El eje que nos interesa, que estamos analizando, es este. Este también va a estar dando vueltas. Pero también vemos que este de aquí, este eje, que es el flexible, no va a estar dando vueltas. Porque eventualmente este disco, corresponde a este disco de la derecha, va a mantenerse estático. Deformado, sí, deformado. Pero se va a mantener estático. ¿A qué voy con esto? A que podemos hacer dos suposiciones cuando estamos en el régimen permanente. ¿Cuáles son las suposiciones que podemos hacer? Podemos hacer primeramente que el eje, el segundo eje, este de aquí, va a llegar a un punto donde la velocidad angular se va a estabilizar, va a llegar a un punto donde se deja de acelerar. Entonces esto se hace cero, la aceleración se hace cero. Y además, vamos a tener que este omega b se hace cero porque llega a un ángulo estable. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener una relación que es que el tau e, que es una función de omega a, recordemos que este omega r' también es omega a, y que también es omega 2, disculpen ahí el montón de signos, pero todos representan lo mismo. Este va a ser igual a beta por omega a. ¿Qué significa? Que el beta, para yo poder medir un torque específico, va a estar dado por beta igual a tau e, que es una función de omega a. Ok, y esto es un tau e', perdón. Entre omega a. Y recordemos también que el beta estaba dado por una función que era, que vamos a ver si recuerdo, parece que era así, C1 entre T a la C2. Entonces de aquí podemos despejar la temperatura. Y eso es exactamente lo que se hace en este documento de Excel. Eso fue lo que nos faltó hacer en clase. Vamos a explicar entonces cada una de las columnas. Las primeras las vimos en clase. Es la omega en el eje del rotor. Este es el torque de la máquina eléctrica en ese eje. Esta omega 2 es la omega R reflejada. Recordemos que es la misma omega R' y omega A. Ambas son la misma. Aquí está reflejada. Y aquí tenemos el torque 2 reflejado. Es decir, el evaluado en esta función de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? El
tenemos el cálculo, aquí tiene una B, pero representa el beta. Y aquí lo que tenemos es el cálculo de el beta a partir de esta ecuación. De esta ecuación de aquí. Beta igual a el torque reflejado entre la omega. Entonces lo que hacemos, lo que se hace aquí, es este torque, si revisan la ecuación lo pueden ver, es este torque entre esta omega. Y eso da el beta. Y a partir de esto calculamos la temperatura. Entonces es una forma, digamos que más elegante de poder hacer los cálculos que en clase, digamos, dijimos que era como que se bateaban. Es decir, se pueden, los dos métodos son válidos, pero lo que me interesa rescatar de esto, de hacer todo esto, es esto de estar reflejando propiedades. Aquí nos tocó reflejar el torque y la omega y ver cómo las curvas de torque se modifican de esta, que es la original, a esta, que es la reflejada. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vean el video con detenimiento. Es decir, yo sé que ya lo vieron porque puesto que llegaron aquí, pero si algo no les quedó claro, revísenlo y cualquier cosa me preguntan. Recuerden que está la opción de consulta por Skype. Y con esto, digamos, esto es algo similar a lo que tienen que hacer en la práctica. En la práctica se les pide reflejar propiedades. Entonces, básicamente es esto lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cualquier consulta me la hacen llegar y estaríamos.